La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela. Nadie duda de la utilidad de las calculadoras como una herramienta que facilita el trabajo del hombre. Sin embargo, en la escuela primaria, su uso se ha restringido. Se argumenta que si los niños aprenden a calcular con las máquinas, no sabrán hacerlo sin ellas, o que usarlas lleva a los alumnos a realizar operaciones mecánicamente. Para hablarnos de ello, hemos invitado a Mónica Schulmeister, con amplia experiencia en el terreno de la docencia, especialmente en la formación de maestros de educación básica, y quien ha trabajado en el proyecto denominado La computadora en la escuela. Hugo Balbuena, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, ha trabajado durante muchos años como profesor en el nivel básico y ha participado en diferentes proyectos de investigación sobre la enseñanza de la matemática en el nivel básico. Y también nos acompaña Tenoch Cedillo, maestro de la Universidad Pedagógica Nacional, con amplia experiencia en el terreno de la educación básica. Gracias por estar con nosotros. Pues para entrar en materia, la pregunta central es, ¿cuáles son los mitos sobre el uso de la calculadora en la escuela primaria? Mónica Schulmeister. Bueno, por mucho tiempo se ha pensado o se ha creído que el usar la calculadora en la escuela primaria de alguna manera perjudicaba al alumno, de tal manera que no podría realizar ningún tipo de cálculos si no utilizaría la calculadora. La calculadora no debe reemplazar el aprendizaje de los números y el cálculo, es decir, las operaciones básicas que se ven en la escuela primaria, sino por el contrario, la introducción de la calculadora en la escuela primaria lo que se propone es que favorezca todo lo que es el tipo de razonamiento y el uso de propiedades y desarrollo de procedimientos particulares, al usarlo no solo en la verificación de resultados, sino también en diversas actividades donde el alumno puede de alguna manera, además de aplicar procedimientos propios, utilizar conocimientos que la misma escuela le ofrece. Lo que sí es importante destacar que la calculadora o la introducción de la calculadora en la escuela no puede reemplazar el aprendizaje de las 4 operaciones básicas, ni tampoco de conocimientos elementales como son, por ejemplo, las tablas de multiplicar, los procedimientos propios de cada una de las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Podríamos decir que una calculadora usada sin actividades colaterales que ayuden a su mejor uso, sí va en detrimento del cálculo mental que pueden hacer los niños. Es decir, yo creo que no nos podemos ir a los extremos. La calculadora por sí sola no ofrecería todos los conocimientos que la escuela básica, digamos, la escuela primaria debe proporcionar, ¿no? Como es la cuestión del cálculo. Yo creo que al contrario, además de los conocimientos que la escuela primaria viene ofreciendo, la introducción de la calculadora puede favorecer y puede potencializar de alguna manera esos conocimientos, ¿no? Brindando agilidad, brindando estrategias particulares en la resolución de diversos problemas que se pueden presentar. Muchos niños utilizan la calculadora, para hacer las tareas en casa, hacerlas más rápido, poder salir temprano a jugar. ¿Y qué sucede? ¿Cómo puede evaluar el maestro esa tarea que se hizo con calculadora en vez de ser hecha a base de cálculo mental?
Creo que lo que tú dices, digamos, sucede muchas veces, ¿no? Siempre que hay una calculadora en la casa, para el niño es más fácil resolver las tareas con ella, ¿no? En el caso de que los niños así lo hicieran, yo creo que eso no se debe castigar, sino por el contrario. El maestro, digamos, en la revisión de tareas que hace, puede de alguna manera proponer que el niño explique la forma en que lo hizo, ¿no? Seguramente el niño va a ocultar, porque como la calculadora, digamos, no se puede usar, entonces va a decir que sí, que la hizo en su casa y que la hizo con lápiz y papel. Entonces, si el niño pasa al pizarrón y resuelve la operación con lápiz y papel y la resuelve bien, o se equivoca, ¿no? Bueno, el maestro puede preguntarle, bueno, ¿por qué, digamos, te dio ese resultado? ¿Crees que está bien? Puede preguntar a todo el grupo. Y hasta puede usar la calculadora en ese momento para verificar si está bien el resultado o no. Adelante, maestro Tenoch Cedillo. Quisiera aprovechar el punto que acaba de tocar Mónica con relación al papel del maestro y el uso de las calculadoras. Un asunto que no se ha podido resolver todavía es poder crear una cultura alrededor del uso de las calculadoras en el salón de clase. Y el punto central aquí es el desconocimiento que en general tienen los maestros respecto a cómo usar la calculadora. El uso de la calculadora depende grandemente de la familiarización que tienen con ese instrumento. Quisiera hacer mención aquí a un estudio que se llevó a cabo en una escuela primaria, en donde se equipó a la escuela con calculadoras para trabajar las clases de matemáticas desde el primer año hasta el sexto año. Este estudio se inició preparando a los maestros por un grupo de especialistas que les enseñaron a usar calculadoras. Los especialistas habían diseñado las actividades y las secuencias didácticas, y con esas secuencias y esas actividades se inició el trabajo. El aspecto que quiero resaltar es que las propuestas didácticas más interesantes finalmente no fueron las que diseñaron los especialistas, sino las que diseñaron los maestros. Después de un tiempo de trabajo con las calculadoras, los maestros echaron a andar esa creatividad que surge de la necesidad de dar respuestas sobre la marcha a los intereses de los niños, a su propio avance y demás, y produjeron algunas actividades muy, muy interesantes y sobre todo muy eficientes para la enseñanza. Otro aspecto importante de este estudio, otro de los hallazgos, fue que se vio que no es necesario que los niños aprendan antes a calcular con los procedimientos convencionales para el cálculo escrito y después usar las calculadoras. Los niños fueron aprendiendo a calcular, fueron desarrollando una noción muy aceptable de número y de operaciones con los números usando calculadoras y el cálculo escrito a la vez. ¿Cuáles serían otros usos de la calculadora que fueran favorables para el aprendizaje de los niños? Maestro Hugo Balbuena. Un primer aspecto que creo que es importante tocar es el hecho de que es difícil que el maestro pueda controlar su uso fuera de la escuela. Entonces, si es difícil que pueda controlar su uso, ¿por qué no utilizar este instrumento como una herramienta de manera organizada dentro del aula? Pienso que si el maestro se propone o pregunta a los niños quién tiene alguna calculadora en su casa y que la puedan llevar, fácilmente se podría, en un grupo cualquiera, tener, digamos, 6 o 7 calculadoras u 8 calculadoras, con el fin de que pudieran tener una para trabajar por cada equipo. Yo participé en un trabajo de investigación hace varios años, alrededor de 10 años, en el cual incluimos como uno de los temas justamente el uso de la calculadora. Y esta es la manera, hace 10 años no había tantas calculadoras como hay ahora. Sin embargo, no costó ningún trabajo el poder reunir 10 calculadoras
de tal manera que había hasta más de una calculadora para cada equipo. De esa manera organizamos una serie de actividades con la calculadora que resultaran, en primer lugar, divertidas, muy entretenidas para los niños. Recuerdo un tipo de actividades en las cuales se trataba de que realizaran operaciones y hacían una especie de historias, especie de cuentos, en los cuales entre las palabras iban metidas algunas operaciones que al resolverlas y al voltear la calculadora para que los números se vieran de cabeza, aparecen algunas palabras. Y esas palabras son justamente las que van completando la historia. Estas historias primero eran elaboradas por nosotros, los niños hacían los cálculos y posteriormente les pedimos el trabajo al revés, que ahora ellos inventaran las historias. Allí uno de los aspectos interesantísimos que surgió es que si necesitaban tener una palabra determinada, esa palabra que correspondía a un número debería corresponder a alguna operación. Y entonces el buscar la operación que diera justamente como resultado ese número, los llevaba a hacer una serie de cálculos con los cuales probaban muchísimo con la calculadora para poder encontrarlos. Entonces, trabajos como estos son solo algunos ejemplos, pero existen muchos otros, en los cuales el uso de la calculadora como recurso didáctico resulta sumamente interesante, porque da la posibilidad, por ejemplo, de plantear algunos problemas más complejos, en los cuales lo que interesa no son los cálculos que se realizan, eso es un aspecto secundario, sino lo que interesa son las estrategias que los niños puedan encontrar para poder resolver esos problemas. Y entonces el hecho de que la calculadora simplifique o dé la posibilidad de hacer los cálculos de manera más rápida, pues es un auxiliar muy valioso para poder plantear ese tipo de problemas. Que si no se utilizara la calculadora, entonces todo el tiempo se invierte, los niños lo invierten en realizar los cálculos. Explorar, por ejemplo, el aspecto de la raíz cuadrada. Hay muchos maestros a los que les gusta que los niños aprendan la raíz cuadrada. Bueno, la raíz cuadrada, el algoritmo de la raíz cuadrada no tiene mucho sentido que los niños lo aprendan. Es un algoritmo complicado que se lo pueden aprender de memoria, pero no tiene caso. Con el uso de la calculadora, los niños se pueden aproximar tanto como quieran a la raíz de un número cuando ésta no es exacta. Y está allí en juego el concepto de los números decimales, ¿no? En el sentido de que a medida que aumentan cifras decimales se pueden ir acercando cada vez más al número que quieren. Entonces, también en este aspecto, la calculadora puede ser un auxiliar valioso. Adelante, Tenoch Cedillo. Hugo ha tocado un punto muy importante cuando él habla de utilizar la calculadora para estimar la raíz cuadrada de un número. Ese juego que señala Hugo es realmente importante porque entre las cosas que aprenden los niños está el poder estimar por defecto y el estimar por exceso. Es decir, ellos van encontrando una mejor aproximación en la medida en que el número con el que están tanteando encontrar la raíz cuadrada puede ser que al elevarse al cuadrado sobrepase al número dado o bien quede por debajo. Entonces, si sobrepasa, van entonces a intentar con un número decimal más pequeño. Y si rebasa, y si no alcanzó, entonces van a intentar con un número decimal más grande. Están siempre acotando al número. Aquí no importa que no se estén introduciendo la terminología usual, ¿no? La terminología matemática usual. Lo importante es que se esté trabajando con estos procesos que sí son importantes en el desarrollo del razonamiento matemático. Y con relación a esto, hay una serie de actividades de trabajo para el aula que pudiéramos llamarlas la tecla descompuesta. Son actividades sugeridas por los profesores mismos, en donde les proponen a los niños, por ejemplo, multiplicar 17 por 8, pero la tecla de multiplicación está descompuesta. Entonces, a ver cómo le hacen. Claro, en este caso, la salida de los niños generalmente es sumar 17 8 veces o sumar 8 17 veces. Pero ¿qué pasa cuando ya pudieron salvar este paso y entonces ahora se les propone multiplicar algo como 324 por 525?
Entonces ahí ya no parece razonable sumar 324 525 veces, porque tenían que llevar la cuenta de cuántas veces han sumado, etcétera, etcétera. Y lo que han hecho los niños es algo muy, muy interesante. Entonces han acudido a desarrollar sus propias estrategias de cálculo. No pueden utilizar la tecla para multiplicar. Entonces ellos tienen que simplificar ese cálculo de alguna manera. ¿Qué más se le sugiere al maestro para poder utilizar la calculadora de la mejor manera? Yo creo que en primer término, partir de la idea de que la calculadora, como cualquier otro recurso que se tenga a la mano, es necesario que el actor principal en su uso sea el niño y no el maestro. Es decir, no tendría ningún caso, como decía Mónica, no tendría sentido tratar de sustituir la enseñanza de las operaciones con la calculadora, que simplemente para que los niños aprendieran a sumar o a restar o a multiplicar, el maestro les enseñara a apretar las teclas. Eso no tendría sentido. El aprendizaje de las operaciones tiene que seguir su curso a través de situaciones, a través de la resolución de problemas, para que los niños comprendan cuál es el proceso que está aquí. Y además de esto, bueno, partiendo de esa idea, que el maestro, de la idea de que los niños exploraran la calculadora, cuáles son las teclas que tiene, para qué sirve cada una, qué es lo que significa, que si aprietan por ahí un número y aprietan la tecla del % y les resulta alguna cantidad, bueno, y eso qué significado tiene. Además de eso, pues acercarse a algunos materiales, pero el propio maestro puede inventar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de proponerles algún número, decirles algún número, por ejemplo, 5428. ¿Cómo pueden ellos llegar a 0 haciendo el menor número de operaciones posibles y que prueben? Otro aspecto, hay distintos tipos de calculadoras. Algunas de las sencillas, de las que tienen las operaciones de suma, resta, multiplicación y división y el % si acaso únicamente, al meterles algunas operaciones en las que intervienen varios signos, por ejemplo, una operación como 5 más 4 por 3, en la que interviene una suma y una multiplicación, un tipo de calculadoras hacen los cálculos en el orden en que se meten. Resuelven primero 5 más 4 y luego a ese resultado lo multiplican por 3, ¿no? En este caso el resultado sería 5 más 4, 9, por 3 igual a 27. Hay otro tipo de calculadoras, que igual no estoy hablando de calculadoras muy caras, ni muy sofisticadas, ni mucho menos. Calculadoras, sino las de uso común. Sí, las de uso común, que son las llamadas calculadoras científicas, que tienen metido un programa que toma en cuenta una convención matemática, a través de la cual, o mediante la cual, se realizan primero la multiplicación y después, primero las multiplicaciones o las divisiones, si hay, y después las operaciones de sumar y de restar. Entonces, con esta calculadora, el resultado sería otro, ¿no? Sería 4 por 3 igual a 12, y luego, es decir, sería 5 más 12 igual a 17. Entonces resulta que con una calculadora obtienen un resultado y con otra calculadora obtienen otro resultado. Bueno, ese es un problema interesante para los niños, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo una calculadora y qué es lo que está haciendo la otra? Y a partir de ahí puede venir alguna explicación en el sentido de, bueno, la convención matemática que hay en una y que no hay en la otra. ¿Qué es lo que normalmente hacen ellos o qué harían ellos? ¿Qué se tendría que hacer en una calculadora para que dé el resultado que arroja la otra? En fin, hay distintas situaciones que los propios maestros pueden imaginar con la idea
de que los niños exploren y utilicen la calculadora como un recurso que les va a ayudar a hacer de manera más rápida algunos cálculos que hechos sin la calculadora les llevarían mucho más tiempo, y que al utilizarla les va a permitir pues dedicarle mayor atención a los procedimientos que van a utilizar para resolver los problemas. Para terminar, ¿quisieran ustedes redondear alguna idea o hacer alguna invitación? El buen uso de la calculadora depende muchísimo de cómo el maestro introduzca este instrumento en el salón de clases. Requiere de un cuidadoso diseño didáctico. El aprendizaje adecuado con las calculadoras no puede ser un hecho casual. Es un aspecto que tiene que ser cuidadosamente enseñado, con el cual debe haber experimentado el profesor lo suficiente para tener un buen número de alternativas para dar respuestas a sus estudiantes de acuerdo a su nivel de avance y de acuerdo a sus propios intereses. No hay que tenerle miedo a que la calculadora entre a la escuela, que el mismo maestro puede entrar, digamos, a ver lo que puede hacer con la calculadora y lo que le puede proponer a sus alumnos, y sin dejar de lado todo lo que él enseñaba y lo que va a seguir enseñando, la resolución de problemas, los cálculos que tiene que enseñar, los números que tiene que enseñar, ¿sí? Sino que de alguna manera se le abre, digamos, un nuevo panorama que de alguna manera, bueno, hace que sus clases puedan ser, como decía el maestro Hugo, más divertidas y de alguna manera favorezcan el desarrollo de procedimientos propios en los alumnos. Yo les diría que no hay por qué tenerle temor a la calculadora, aun cuando los niños hagan trampas. Si hacen trampa, nosotros les podemos poner otras con el fin de que puedan reflexionar con este instrumento, y que hay que tomar en cuenta que la calculadora o la computadora o cualquier otro instrumento no piensan. El único que tiene la posibilidad de pensar es el hombre, es el niño, y a través de un uso interesante, un uso creativo, un uso divertido que se le pueda dar, pues la calculadora va a hacer lo que los niños le digan que haga. Yo retomaría finalmente una frase que me gusta mucho, que leí en un material de una compañera que trabajó de Grecia, Galvez, que trabajó en el Departamento de Investigaciones Educativas, que dice que la economía del tiempo de cálculo no implica una economía del pensamiento. Es decir, los niños van a seguir pensando y pueden pensar más siempre y cuando se le dé un uso racional a este instrumento. Agradecemos la presencia en esta charla al maestro Tenoch Cedillo, al maestro Hugo Balbuena y a la maestra Mónica Schulmeister. Gracias por acompañarnos. Controles técnicos, David Tapia. Conducción, María Esther Ramírez. El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.